para leerlo y empezar a interpretar y a ver cómo vamos a ir aplicando esto a partir del próximo 26, es decir, el próximo lunes. Bueno, vamos a hablar un poquito de en qué contexto se generó el dictado de este acuerdo, mediante el cual se aprueba un nuevo reglamento para el expediente judicial en la provincia de Buenos Aires, y que viene precisa a reformar una norma que data ni más ni menos que del año 92, es decir, hace unos 27 años. Acuerdo 2514, que durante estos 27 años, desde el año 92, cuando recién comenzaba a advertirse, según los propios de la acordada 2514, recién la Corte comenzaba a advertir el creciente uso de computadoras personales. Todos sabemos, ¿no?, lo impresionante que ha habido desde esa época hasta el presente. El desarrollo, la explosión que hubo en la tecnología de la información y la comunicación en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, obviamente ha sido monumental. El judicial no quedó ajeno a todo esto. Bueno, de alguna manera entonces había que actualizar ese acuerdo, el 2514, que decía o fue la norma que rigió la interacción de los abogados, de los peritos, de las partes y de quienes nos desempeñamos dentro de la justicia, nuestra interacción con el expediente judicial, cómo ordenar, con expediente, todo eso estaba en la 2514, que reglamentaba también y reglamenta ahora el nuevo acuerdo, en parte el artículo 118 del Código Procesal Civil y Comercial. Bueno, ¿cómo se fue gestando esta nueva resolución, este nuevo reglamento? Esto en rigor comenzó hace un tiempito, hace un par de años, desde el año 2015, que la Suprema Corte conformó una mesa de trabajo eh, en donde se fueron trabajando todas estas cuestiones de implementación de nuevas tecnologías al proceso. Del trabajo de esa mesa surgieron las presentaciones electrónicas, la reglamentación de presentaciones electrónicas, también de las notificaciones electrónicas. En definitiva, todo lo que fue implementándose como lógica para la gestión del expediente. Lo que no se había tocado hasta el momento era esta 2514, que nos quedaba un poco desplazada o no acompañaba la evolución que estaban teniendo otras reglamentaciones que se iban dictando. Como decía, este trabajo comenzó desde el año 2015 e incluso en el año 2018 se presentó a consideración con este mecanismo de elaboración participada de normas que ha utilizó la Corte para generar algunos reglamentos. En el año 2018 puso a consideración de jueces y magistrados un proyecto de reforma de la 2514, a partir del cual recibió una serie de sugerencias y observaciones de estas personas convocadas. Sin embargo, no podemos desatendernos del contexto actual que estamos viviendo de emergencia sanitaria por la pandemia del 9, que fue lo que en definitiva precipitó el dictado de este acuerdo. Por eso la urgencia, por eso tan poco tiempo para estudiarlos y para entender este reglamento. Piensen que el reglamento fue publicado, el nuevo acuerdo, el día 17 de abril de este año, a empezar a regir con carácter general a partir del 27 de abril, o sea, menos de 10 días de que lo conocemos ya tenemos que aplicar un reglamento que cambia y mucho la manera en que nos relacionamos con el expediente judicial. Bien, vamos a pasar entonces primero a ver unos lineamientos generales del nuevo régimen. Establece mediante el reglamento que aprueba el Acuerdo 3975, y lo que hay que tener como premisa básica o fundamental, y no tenemos que olvidarlo de vista en ningún momento que estudiamos tanto esta resolución como la 3886 de presentaciones electrónicas o la 3845 de notificaciones electrónicas, y en el momento en que estamos tomando contacto con el trámite judicial, no debemos perder de vista que el nuevo reglamento consagra la definitiva implementación del expediente digital o electrónico en la provincia de Buenos Aires. Esa es la regla, la guía que no podemos olvidar ni perder de vista.
Esto surge expresamente del artículo 11 del nuevo reglamento, que dice en forma categórica, y lo vamos a leer, que los expedientes en forma digital. Esa es la regla, esa es la pauta básica y el principio que no podemos perder de vista en ningún momento. Y esto lo remarco porque cuando hablamos del expediente digital, vamos a encontrar, y ahora vamos a ir desarrollándolas a lo largo de la exposición, algunas normas donde nos sigue hablando de presentaciones en papel o legajos en formato papel. Vamos a ver qué alcance tienen esas normas y además, obviamente, se regulan los expedientes mixtos, que también más adelante los vamos a ver un poquito, que son esos expedientes que quedaron en la transición, es decir, lo que es ahora de la manera en que veníamos y que quedaron a partir de ahora a pasar a tramitar en formato digital. Esto se los va a denominar expedientes, pero el papel, nos guste o no, tiene una suerte de papel, entre, valga la redundancia, secundario en lo que es régimen de expediente electrónico en la provincia de Buenos Aires. Pero la regla, no podemos olvidar nunca, es que el expediente es digital. De lo que nos tenemos que servir, lo que tiene eficacia, son las constancias digitales que van a integrar, las actuaciones digitales que van a integrar el expediente judicial a partir de ahora. Bien, entonces, cuando el reglamento hable, que ahora vamos a hacer referencia más adelante también, delegar soporte en papel o estas constancias en papel que todavía se van a poder seguir presentando porque la 3886 no ha sido derogada, vamos a tener que entender que esas constancias que se van a ubicar en ese legajo en soporte papel no van a ser el expediente judicial en sí. El expediente judicial, el trámite electrónico, el trámite digital, esas constancias en papel van a quedar reservadas como una suerte de respaldo o para determinados actos que por algún u otro motivo aún se van a permitir en soporte papel. Pero el expediente del cual nosotros nos vamos a servir para resolver una cuestión va a ser el expediente digital que surge, las constancias que surgen registradas en el sistema informático. Bueno, ¿cómo busca la Corte que se garantice esto? Reiterando algunas previsiones que ya estaban vigentes, que es la responsabilidad que tiene el actuario en cada órgano judicial de mantener el registro completo de la información que está en el sistema de gestión relativa a los expedientes judiciales que tramiten ante los en donde desempeñan funciones respectivamente. El secretario también tiene que procurar la actualización inmediata de los datos y de las que se vayan generando en el expediente, y esto para garantizar concretamente el efectivo acceso a la información de la causa. De esto van a tener que excluirse determinadas actuaciones que por su propia naturaleza tengan que tener un carácter reservado. Por ejemplo, una medida hasta tanto no se ejecute va a tener que permanecer en estado reservado, no público dentro del sistema, pero bueno, son cuestiones puntuales y específicas, lo mismo que el caso de los alegatos, que deben quedar en estado reservado hasta su estado procesal oportuno, o disposiciones que se puede remitir en formato electrónico y que debe quedar reservado para una vez que se celebre la confesional. Bueno, teniendo en cuenta todas estas pautas, hoy lo que tenemos que tener en cuenta es que el expediente judicial en la provincia de Buenos Aires o el esquema de expediente electrónico de Buenos Aires va a quedar compuesto por tres patas o tres pilares fundamentales. El principal, obviamente, es el sistema Augusta, que es el de gestión de causas, en donde se concentra la actividad jurisdiccional de todos los órganos, de todos los fueros e instancias a lo largo de toda la Buenos Aires, y va a ser el núcleo del expediente electrónico. Allí se van a concentrar, van a continuar concentrándose como hasta ahora, la recepción y el procesamiento de presentaciones y las notificaciones electrónicas, y además a partir de ahora la generación de proveídos, resoluciones y sentencias, la aplicación de firma digital, documentos digitales o electrónicos de expedientes, todo se va a concentrar a través del sistema de gestión Augusta. En parte como hasta ahora, y algunas cuestiones comenzarán a aplicarse a partir de la vigencia de este nuevo reglamento. Otro de los pilares es el portal web de notificaciones y presentaciones electrónicas,
web seguro que desarrolló la Subsecretaría de Tecnología Informática de la Corte, que es donde los usuarios externos, principalmente del sistema, llámese a peritos, síndicos, interactúan con el juzgado, con el órgano judicial, remitiendo las presentaciones, las notificaciones electrónicas, aplicándole electrónica y remitiéndolo todo en soporte electrónico. Y la última pata del sistema de expediente electrónico es la ya conocida mesa de entradas virtual, que es este servicio online, ¿no? Que disponemos para acceder, consultar y recibir todas las actualizaciones de las actuaciones que se vayan registrando en el expediente electrónico. Es decir, la MEB lo que hace es duplicar la base de datos que se genera en el sistema Augusta, da publicidad todas las constancias que se van produciendo para ser consultadas de manera online, ¿no? De manera web. Muy bien. Hay que tener en cuenta que conforme lo dispone el nuevo reglamento de expediente electrónico, que aprueba el acuerdo 3975, es un régimen de carácter general, se establece, y ¿esto qué implica? Que las normas que están contenidas en ese acuerdo se van a aplicar o van a ser de aplicación de manera voluntaria a la normativa vigente ya en materia de notificaciones y presentaciones electrónicas, o algunas normas que en particular se puedan puedan dictarse para regir determinados supuestos. Uno de ellos, por ejemplo, es el inicio electrónico de causas de apremios, que tiene un régimen específico, entonces para esos supuestos aplicar esa normativa específica. Por lo demás, es un régimen general y se aplica en forma complementaria a estos regímenes vigentes o que en el futuro la Suprema Corte pueda determinar. En cuanto a la aplicación temporal, ya algo fuimos comentando, es decir, desde cuándo es el reglamento, es claro que es a partir del próximo 27 de abril, es decir, el próximo lunes vamos a contar con este reglamento vigente en forma general, salvo para los fueros penal y de la responsabilidad penal juvenil, para los cuales se difiere su entrada en vigencia al 1 de junio 2020. Sin embargo, hay algunas normas que contiene el nuevo reglamento que requieren algunos ajustes técnicos por Secretaría de Informática que tiene que realizar dentro del sistema de gestión para tornarlas plenamente operativas. Para ello, se estableció un plazo de decisión que se estableció en 45 días desde que se van a contar desde que se publicó el acuerdo en el sitio web de la Corte, que esto sucedió el 17 de abril. A partir de ahí va a estar estos 45 días de transición, que no quiere decir que no se va a aplicar el reglamento. El reglamento es operativo y comienza a aplicarse a partir de, reitero, del 27 de abril. Algunos aspectos, para ser plenamente operativos, vamos a tener 45 días para implementarlos. Entre ellos, el más importante, si se quiere, es que afecta particularmente a los órganos judiciales, que es el registro de resoluciones y sentencias, porque como vamos a ver más adelante, ahora se va a permitir un registro electrónico, se supone automatizado, de este tipo de actos jurisdiccionales, que hoy por hoy el sistema Augusta no lo admite, es decir, es una funcionalidad que no la tiene todavía el sistema, y que hasta tanto se hagan técnicos que permitan su efectivización, vamos a tener este periodo en el cual vamos a tener que seguir registrando, seguir haciendo esa tarea de registro que tienen todos los órganos judiciales, de hacerlo en forma cronológica, manual, imprimiendo un doble ejemplar y todos los datos en el sistema Augusta del registro. Hasta tanto no se implemente ese registro informático, electrónico, vamos a tener que seguir registrando de la manera tradicional de usanza. Después otras, les menciono simplemente aspectos que van a ser de aplicación progresiva en estos 45 días, son estos, por ejemplo, que contempla el artículo 6 del nuevo reglamento, que es la plantilla por la cual se van a elaborar los proveídos y resoluciones, que va a tener un formato estándar preestablecido por la Corte, con distintos tipos de letras. Ahora después también vamos a ver un poquito eso. También respecto a la formación de los órganos colegiados, que va a tener el sistema Augusta algunas previsiones específicas. Así también la individualización, de las actuaciones que se generen en forma electrónica, que también va a haber una modificación en eso. Todo eso requiere ajustes del sistema informático
siendo durante estos 45 días. Y en cuanto, para cerrar con estos lineamientos generales, vamos a decir que el nuevo Acuerdo 25 establece la expresa derogación del Acuerdo 2514, que esto va a acontecer, o sea, la íntegra derogación del Acuerdo 2514 va a acontecer una vez que finalicen estos 45 días de transición que se estableció en el último. Bien, esto en cuanto a los aspectos generales, lo más importante para destacar es esta conciencia y este principio rector de que el expediente digital, el expediente van a ser el conjunto de las constancias digitales o electrónicas que obren en el sistema de gestión de causas. Va a ser el expediente judicial a partir de ahora. Lo que haya en papel va a ser un resguardo documental, va a ser un soporte, pero el expediente no lo podemos perder de vista nunca y tiene que quedar grabado a fuego, es las constancias digitales que informa el sistema, que se encuentran registradas en el sistema. Bien, dicho esto, vamos a pasar a ver algunos aspectos ya específicos que regula el nuevo reglamento. Vamos a ver con los escritos judiciales. Como primera aclaración o salvedad, y para diferenciar del régimen de la 2514, lo que hace el acuerdo es unificar la regulación de los escritos judiciales, porque antes lo que se hacía era regular, por un lado, las formalidades o cómo debían ser presentados los judiciales cuando los efectuaba un abogado, y por otro, cuando los efectuaba un perito, que incluso se diferenciaba si era un perito de parte o un perito oficial, un perito de la lista o un perito oficial. Hoy el nuevo reglamento lo que hace, acertadamente creo, es unificar todo lo que es la regulación de escritos judiciales, no importa qué profesional los haga, incluye a todos, tanto abogados, síndicos, peritos, todo escrito judicial va a tener que cumplir con las mismas que son las que el reglamento detalla en los artículos 1 a 4. Bien, por empezar, se requiere que los escritos judiciales que realicen los profesionales contengan una serie de datos. Estos están establecidos en el artículo 1 del reglamento y claramente reproduce los mismos que contenía el Acuerdo 2514. No innova demasiado, insiste en que cada escrito judicial, la indicación del nombre y apellido de quien los hace, el número de quit, los datos de la condición impositiva, así como los datos de inscripción de la matrícula, el número cliente, la carátula completa del juicio, la mención de la parte a la que representan o por quién peticionan, y la indicación expresa de los domicilios. Esto tiene que ser los domicilios constituidos físico y electrónico. Aún se mantiene la doble exigencia de denunciar un domicilio físico y un domicilio, aunque el domicilio, aunque el domicilio físico constituido cada vez tiene menos trascendencia o menos relevancia. El Código Procesal aún contiene ese recaudo, que esperemos que en algún momento pueda modificarse, pero mientras tanto, la exigencia de denuncias constituidos abarca tanto al físico como al electrónico. Entonces, hasta acá los datos son los mismos que de la 2514, no hay ninguna innovación. Lo único que es agredoso es que se pone una carga a los profesionales, en los escritos que presenten, de denunciar un número telefónico celular de contacto. Parece acertada, si se quiere, esta exigencia. Lo que veo por ahí como problemático, si se quiere, es que el reglamento no especifica se hace esta exigencia, es decir, qué uso se le va a dar. No solo que no dice para qué, sino que tampoco dice cómo se va a usar. Entonces, esto, al tener esta ausencia, si bien es un mecanismo ágil, cómodo, flexible de comunicación, sobre todo cuando hay que coordinar algunas cuestiones pequeñas y puede tener importancia mayor en determinado fuero que en otro, por la urgencia misma que a veces requiere una comunicación directa y ágil con un profesional, entre los profesionales como del órgano judicial con algunos de los profesionales. Está bueno tener este mecanismo, pero quizás hubiera sido conveniente que en el reglamento qué uso se le va a dar a ese celular que los abogados ahora tienen la carga de denunciar y cómo se lo va a usar. ¿Por qué digo esto? Porque nos queda la duda de poder, primero, para qué, como decía, si va a ser para alguna comunicación informal, si lo voy a poder utilizar para un medio fehaciente de comunicación, por ejemplo,
actuario se comunique y le abre un acta dejando constancia que notifica determinado acto. Digamos, queda abierta la interpretación del órgano judicial, de los que intervienen, cómo se lo va a usar, lo que atenta contra una uniformidad de criterios y volvemos, siempre caemos en esta discrecionalidad del juzgado que atenta con esta uniformidad de uso que por ahí podría haberse asegurado con una mejor regulación. Y tampoco se va a usar, lo que implica que también nos da la duda de si va a ser solo para usarse llamadas telefónicas, si vamos a poder recurrir a servicios o aplicaciones de mensajería, como WhatsApp o Telegram para notificar algo, para hacer alguna comunicación. No sabemos, hay un silencio en la normativa que en definitiva lo aplicará cada operador con su mejor criterio, pero bueno, atenta a esta uniformidad de criterio que siempre uno intenta que impere. Por ahí hubiera sido conveniente también que además del domicilio oficial electrónico que asigna la Corte y que funciona como electrónico, quizás hubiera sido conveniente que se exija un mail también como canal de contacto, pero bueno, la Corte decidió en esta oportunidad que era con un teléfono celular. Veremos en cada caso qué uso le dan los organismos y cómo lo usan. Hasta ahí los datos de presentación. Primero, los datos, yo voy haciendo un mini resumen, ¿no?, de cada punto que trato, como para que quede, ir cerrando la idea principal. Entre los datos que hay que denunciar, los mismos que hoy exige la 2514, más un teléfono celular de contacto. Pasamos ahora a los aspectos formales de tener un escrito electrónico. Antes que me olvide, con respecto a los datos que hay que presentar o que hay que consignar en los escritos, pregunto también es si era necesario que se exija que en cada escrito que se presente se denuncien todos estos datos. Y digo si es necesario porque la verdad que hay un sistema informático donde se podría cargar una vez, por primera vez, todos estos datos y después que queden en un repositorio que sea de fácil consulta y que algunos datos incluso puedan usarse de manera automatizada. Entonces, exigirle al profesional que cada vez que haga, está bien, tenemos seguramente cada uno su párrafo de inicio ya preparado, donde lo va copiando y pegando en cada escrito, pero por ahí podría haberse obviado esta exigencia de que se cumpla con la denuncia de todos estos datos. Por ahí hubiera bastado que se incorporen al sistema por única vez los datos y que se modifiquen en caso de que hubiera algún cambio. Pero bueno, hoy por hoy el reglamento salió así, desaprovechando por ahí una oportunidad de automatización o de aprovechabilidad del sistema informático. Ahora sí, vamos a las pautas formales para la elaboración de escritos electrónicos. Están previstas en el artículo 2 del reglamento. También habla que tienen que ser confeccionados de acuerdo a una plantilla o un diseño prefijado por el sistema informático. Es decir, dentro del portal de notificaciones y electrónicas, cuando vamos a hacer una nueva presentación, el procesador de texto que viene incluido en el portal se supone que va a contener, como ya lo tiene hoy lo que se llama SCBA, se supone que va a contener una plantilla que respete estos formales o estas exigencias formales que ahora contempla el reglamento. Bueno, habla de utilización de hoja tamaño 4, espaciado 1,5, márgenes simétricos, ahí están el izquierdo y el derecho, están todas las opciones, y también se habla del tipo de letra que se va a poder usar, que va a ser Arial, Times New Roman o Courier New. Y el tamaño de letra 12. Se consagra la posibilidad de que se incorporen notas al pie en la elaboración de escritos, que esto ya estaba en el sistema en el portal web, ya admitía notas al pie de que sean en un tamaño inferior, tamaño de letra 10, y acá otra vez se viene el interrogante. ¿Es necesario que el reglamento establezca en forma tan pormenorizada los requisitos que tiene que contener formalmente un escrito? Si lo estamos haciendo en una plantilla prefijada que va a establecer el sistema de acciones y presentaciones, se supone que esa plantilla prediseñada o ya va a contener el estilo SCBA para la presentación, con lo cual la lógica indicaría que no podría haber escritos electrónicos que no cumplan con esta formalidad, pero bueno, la insiste en reglamentarlas, y digo insiste en reglamentarlas porque esto también se prevé en consecuencias si no
si no se observa algún punto. Con lo cual, no le vemos demasiada utilidad que estén regulados, sino que sinceramente podría haberse establecido los escritos electrónicos cumplirán con las formalidades que determine el sistema de presentaciones electrónicas. Ahí veo que hay unas preguntas, como habíamos dicho, para el final, así no cortamos con la exposición. Bueno, este nuevo reglamento que estamos comentando, también, aunque ya dijimos, insistimos varias veces, que consagra el expediente en la provincia de Buenos Aires, como dijimos también, contempla la presentación de escritos o presentaciones en formato papel. Esta reglamentación o esta posibilidad de presentar escritos en formato papel surge del propio reglamento para las presentaciones electrónicas, que en la acordada 3886 del 2018 determina, si bien que todas las presentaciones son en formato electrónico, algunas deberán ser aún en formato papel. La principal o más importante es el escrito de inicio de una causa o posición de recursos de queja. Estos escritos que dan inicio a un proceso, conforme la 3886, van a tener que seguir siendo presentados en soporte papel. También el artículo 3 del reglamento para las presentaciones electrónicas da otra enumeración de escritos que quedan fuera del régimen electrónico y que pueden ser presentados en papel, que son los que realicen las personas que no revisten el carácter de parte en el proceso, los que son presentados por alguno de los litigantes sin intervención de un letrado, que es el supuesto que contempla el artículo 93 de la ley 5177, digamos, son presentaciones urgentes que se realizan sin patrocinio letrado. Aquellos escritos que no pueden ser considerados como de mero trámite, de acuerdo a la reglamentación que en la Corte, recordemos que los escritos que no son de mero trámite están determinados en la 3882, en donde en ese acuerdo la Corte no, que todos los escritos judiciales se consideran de mero trámite, salvo los que se enumeran ahí, que bueno, ya y son básicamente pedidos cautelares, interposición de recursos, escritos donde se renuncia a derechos, etc. Son los que en la 3882. Bueno, en estas condiciones, para cumplir con la manda que tiene el artículo 11 del reglamento electrónico de la 3975, se torna imprescindible, necesario, modificar, adaptar, revisar la acordada 38 de reglamento para las presentaciones electrónicas, porque parecía que ese acuerdo, la 3886, nos quedaba de avanzada respecto a la 2012, pero ahora nos quedó atrasado en relación al nuevo acuerdo 3975. Es como que la Corte parece que siempre hace un paso adelante, o siempre deja algo como para revisar. Bueno, la revisión de la 3886, yo entiendo que durante este estado de emergencia sanitaria declarado por la pandemia del coronavirus y la suerte que dictó la Corte con motivo del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, en esta etapa de emergencia ha dictado una serie de resoluciones, por ejemplo, la número 10 de presidencia de este año, o la número 15 también de presidencia de este año, que han establecido procesales. Es como un derecho procesal de emergencia, si se quiere, en donde se han modificado algunos aspectos de los regímenes de presentaciones y notificaciones electrónicas, pero tenemos que tener en cuenta que esos regímenes dispuestos por la resolución 10 y la resolución 15 de este año son transitorio y excepcional, provisorias, y que están destinadas a regir únicamente mientras dure el estado de emergencia o los asuetos que se hayan dispuesto, pensiones de término, en las que estamos subsumidos en este momento. Estas pautas, sin embargo, son muy interesantes, muy útiles, y que servir como base para una futura reforma de los regímenes de presentaciones y de notificaciones electrónicas. Puntualmente, con respecto a las notificaciones electrónicas, la resolución 1020 de
dictada por la Presidencia de la Corte, establece que, recordamos que modifica transitoriamente y excepcionalmente el régimen de la 3886. Resolución 10 de Presidencia lo que nos dice es que todas las van a ser en formato electrónico, o son de formato electrónico en esta etapa de asueto con suspensión de términos que estamos viviendo. Los escritos que se consideran de MD, en los casos que se actúa por derecho propio y los patrocinados no cuentan con certificados digitales, tienen que ser firmados por el litigante, dice en presencia de su abogado. Yo no sé cómo se lo han arreglado en estos días para cumplir con esto. Podemos utilizar herramientas tecnológicas, por ejemplo, una reunión por Zoom o por Skype, viendo que el escrito del cliente después se lo manda por un mensajero. La verdad que no sabemos bien cómo se cumple. Pero bueno, esto es lo que determinó la resolución 10. Que estos son de mero trámite, sean firmados por el cliente patrocinado frente al abogado y el encargado de generar, suscribir e ingresar en el sistema una copia de idéntico contenido a ese escrito firmado por la parte en papel es el abogado, es decir, lo escanea y lo manda por el sistema al órgano judicial de la causa. Y es la presentación o el ingreso de esa copia digital de esa presentación firmada por la parte impresentante, es decir, para el abogado, una declaración jurada de que ha cumplido con esto de que su cliente firme el escrito en papel delante de él. El tribunal en su juzgado va a poder intimar de oficio o a pedido de parte que se presente el original en papel, bajo apercibimiento la resolución 10 de Presidencia de tener por no presentado el escrito. Esta pauta, que, insisto, es de carácter transitorio, provisorio, únicamente destinada a regir durante la pandemia y el estado de emergencia sanitaria, son excelentes pautas que pueden ser y ojalá sean tenidas en cuenta para una futura reforma o actualización de la 3886. Se figura la figura del letrado depositario que estaba previsto en el proyecto de reforma del Código Adjetivo que al final veremos. Pero bueno, mientras tanto, supongamos que volvemos a un estado de normalidad, se levanta el asueto, se levanta la suspensión. Hasta tanto no se modifique el acuerdo 3886, esto es el reglamento para las presentaciones por medios electrónicos, algunas actuaciones todavía van a tener que seguir siendo presentadas en soporte papel, que son estas que desarrolla el artículo 3, reglamento para las presentaciones electrónicas. ¿Y qué vamos a tener que hacer con eso? Bueno, vamos a tener que seguir con el sistema que prevé el reglamento para las presentaciones electrónicas. Uno en papel, el original en papel de ese escrito, se va a tener que cumplir con la digitalización. Para esto es importante, la Corte hace poco sacó este año una resolución, la número 320 de Presidencia también, en donde se aprobaron una suerte o una serie de pautas en las cuales hay que observar al momento de digitalizar. Es decir, son recomendaciones para una correcta digitalización. Están contenidas en la resolución de Presidencia 20 y vamos a tener que observar esas pautas para la digitalización. Bien. Una cuestión que aparece entonces, si venimos diciendo que el expediente digital es lo que nos dice, o que el expediente judicial es las constancias que surgen registradas en el sistema informático, ¿qué hacemos con estas presentaciones en papel que aún y hasta tanto, insisto, no sea modificada la 3886, van a poder seguir siendo usadas de alguna manera en soporte de papel a los juzgados? Bueno, yo considero que para esto está previsto lo que el reglamento para los expedientes electrónicos, el 3975, prevé o denomina legajos en soporte de papel de las causas. Estos legajos, como decía, van a tener que ser una suerte de respaldo, de documentación que indefectiblemente, por alguna razón, hayan tenido que ser materializados en papel. Una vez digitalizado esa constancia en papel, va a quedar incorporada al sistema informático, vamos a servirnos de eso para trabajar con el expediente, y el legajo va a seguir siendo una suerte de soporte documental o de respaldo. Ahora, sucederá que los expedientes mixtos, es decir, entran en la transición, que ya tienen su carátula de cartulina formada,
ya cuentan con varios cuerpos seguramente. Esos expedientes mixtos, que a partir de ahora vamos a seguir tramitándolos en formato digital, esos legajos ya formados, esas carpetas, van a ser el lugar físico donde anexemos material de presentaciones en papel. Es decir, no va a formar un legajo documental o en soporte papel adicional a estos expedientes mixtos que ya cuentan con varios cuerpos seguramente y se han tramitado por muchos años. Volviendo a los aspectos formales, cuando haya que presentar un escrito en papel, dice el reglamento de la 3975, que cuando haya que presentar un escrito en papel, vamos a tener que cumplir con las mismas pautas que las que se establece para la confección de los escritos electrónicos, pero pone como recaudo que no se van a poder confeccionar ni en máquina de escribir ni en manuscrito, sino que van a tener que ser confeccionados horas. Bueno, también el reglamento prevé consecuencias ante la inobservancia de estos recaudos formales. Están previstos en el artículo 3, dice que si los órganos judiciales recibieran un escrito que no observara alguna de las exigencias previstas, en el artículo 1 o 2 del mismo reglamento, se le debe, dice se le deberá indicar al peticionario el incumplimiento, bajo percibimiento de tener por no efectuada la presentación, sino subsanar el defecto dentro de los 3 días siguientes. La verdad que parece ya gracioso, ¿no? Aún, por no decir otra palabra, que el reglamento se encargue de decir que algo que se ingresa por un sistema informático, que ya trae un diseño preformateado para hacer la presentación, que prevé una consecuencia tan gravosa como tener por no presentado un escrito. Es realmente. Y además el reglamento habla de indicación, se cuidaron de no usar la palabra intimación, pero la verdad que cuando hablamos de que tiene por esa indicación, cito las comillas, de tener por no presentado un escrito, la verdad que a mí no se me ocurre otro modo de notificar esa indicación que no sea por cédula electrónica. De lo contrario, se pone en serio riesgo el derecho al acceso a la justicia de las partes. Sin embargo, y esto está aclarado en el reglamento, acá tiene que primar el sentido común, digamos, un incumplimiento aislado o de algún recaudo, la falta de un dato, la verdad que más que una advertencia en el proveído, decir, tenga en cuenta para la próxima cumplir con tal cosa, la verdad que no se justifica una intimación, mucho menos tener por no presentado un escrito ante la observancia de estas recaudos. Imagínense porque no le pusieron, les gusta usar la letra Georgia o Cándara en vez de Arial. La verdad que no tiene ningún sentido esas intimaciones, mucho menos un apercibimiento de tamaña consecuencia por estos tipos de incumplimientos. Muy bien. Terminamos de ver los recaudos formales y los datos que tienen que contener las presentaciones electrónicas. ¿Y cuál va a ser el cargo judicial? Sabemos que es la constancia que nos brinda un organismo judicial o, en el caso de las presentaciones electrónicas, el sistema de que un escrito ha sido dictado. Esto es fundamental porque nos va a asegurar la constancia de que realmente fue ingresado una presentación judicial. El reglamento dice, el nuevo reglamento, es que si se trata de una presentación electrónica, vamos a tener que remitirnos a lo que dice el reglamento para las presentaciones electrónicas. Y el reglamento para las presentaciones electrónicas dice que los escritos judiciales se tienen por presentados en el momento que se envían y que el sistema registra eso. Es decir, cuando en el portal nosotros terminamos de hacer un escrito, seleccionamos la opción firmar y enviar, listo. Ya se generó automáticamente el cargo y esa es la constancia única y válida que tiene de presentación un escrito electrónico. Únicamente los escritos que se establece el nuevo reglamento van a ser sellados con el sello mecánico tradicional como consta. Y además prevé el reglamento que ese cargo se le pueda poner no solo a los escritos, sino a otras constancias. Y si nos preguntamos qué otras constancias podrían ser, y bueno, metimos a la 3886 que habla de que a los documentos, a determinados documentos en papel que se presenten, también se les coloca un cargo. A esas constancias es a la que refiere el acuerdo 3975 cuando habla de poner cargo a otras constancias además de un expediente.
al inicio de causas, que creo que hay una pregunta ya hubo de eso, vemos si la respondemos con esto, si no la leemos de vuelta al final. ¿Se van a causas en forma electrónica? La verdad que la respuesta es que si no se modifican o no se dictan nuevas reglamentaciones por parte de la Corte, la respuesta es que el inicio de causas va a tener que seguir siendo conforme a la 3886 en formato papel y ante la Receptoría General de Expedientes, tal como sucede. Por ahí la confusión surge, o la pregunta, que ahora después la vamos a leer bien por si se me pasa algún aspecto de la consulta, es que durante el estado de emergencia declarado por la pandemia del COVID, la resolución 15 de presidencia, que ya la nombré hace un ratito, emite de manera de vuelta excepcional, transitoria, provisoriamente, el inicio de causas. Y no cualquier tipo de causa, sino que la resolución lo que nos dice que se pueden ingresar en forma electrónica las causas urgentes que no admitan demora o las que estén, sea inminente el cumplimiento de la prescripción. Solo en esos casos, durante este estado de emergencia, se pueden presentar o dar inicio en forma electrónica a las causas. Eso, y para la normalidad, hoy no hay una norma que nos habilite, o un reglamento que nos habilite a dar inicio electrónico, más allá de casos puntuales como es en apremios, donde está admitido y regulado y reglamentado específicamente. El sistema informático ya está adaptado para permitir el ingreso electrónico de causas. De hecho, se ha hecho ahora, con motivo de esta resolución 15, o sea, el ajuste técnico ya está superado. Si es una excusa, ya no la tenemos más. Ahora el sistema permite el ingreso electrónico. Lo que nos va a hacer es una nueva reglamentación de la Corte que habilite el ingreso general y para periodos de normalidad electrónico de causas. Tranquilamente se puede hacer informático, ya está. Habrá que hacer seguramente algún ajuste para el sorteo electrónico de causas, se verá cómo se asignan las causas, seguramente eso quede por ajustar, pero la posibilidad técnica ya está, y el reglamento que prevé transitoria y excepcionalmente la resolución 15, muy bueno, y se podría aplicar perfectamente. Este régimen excepcional y transitorio, insisto, que te va a regir o está rigiendo en estos momentos que estamos atravesando, implica que a través del sistema o el portal web, apartado que dice inicio de causas, que se habilitó en el portal, y ahí se van a poder completar todos los datos, incluso se completa el formato de causas, adaptado, digamos, electrónicamente, y se va a permitir adjuntar toda la documentación que sea necesaria en formato PDF. Todo de demanda se va a hacer en el portal y así se envía y se inicia una causa. Hoy por hoy está previsto que lo recibe de turno, es de esperar que si esto se llegase a implementar para la generalidad de los casos y para el periodo de normalidad, es de esperar a la receptoría y que la receptoría haga la radicación por compensación, asignación a los juzgados, o bien que el sistema propio, asignación automática. Pero esto está por verse. Les confieso que hasta 2 minutos antes de la charla estaba en la página de la Corte dándole F5, porque todos los días nos enteramos de, quizás lo que estamos hablando hoy, el lunes o el martes, ya es viejo. Pero hoy lo que tenemos es esto, que tenemos normas que sirven para esta etapa transitoria y excepcional que estamos viviendo, que son muy buenas, muy interesantes y que ojalá se puedan replicar para los periodos de normalidad, llamémosle, o lo que sea que la normalidad sea cuando pase todo esto. Bien. Vamos a pasar ahora a lo que considero yo el punto más importante, el punto neurálgico de lo que va, la nueva acordada, y que es la introducción de la firma digital para los proveídos, las resoluciones y las sentencias. Esto está previsto en el artículo 5 del nuevo reglamento y pone como obligatorio, de manera obligatoria, el uso de la firma digital de todos los actos jurisdiccionales que dicte un organismo. Esto es un
cambio tal hace uso pleno de la ley de firma digital y nos vamos a encontrar ahora con un expediente exclusivamente en formato digital, porque hasta ahora teníamos las presentaciones electrónicas que eran solo en formato digital o electrónico, incluso había una norma que prohibía imprimirlas, y de hecho todavía está, y teníamos una resolución en papel que respondía a esa presentación. Realmente el estudio o el análisis de una causa judicial se había tornado muy engorroso, muy poco claro. Teníamos que estar constantemente el papel por un lado, el sistema por el otro, una dualidad inaceptable, sinceramente. Entonces, a partir del próximo lunes, para la Generalidad o para los fueros penal y juvenil, que lo van a hacer a partir del 1 de junio, todos los jueces y funcionarios van a tener que emitir sus actos con firma digital. No se van a firmar, no se van a firmar más en forma hológrafa, no se van a imprimir más, salvo, obviamente, circunstancias graves y excepcionales, la naturaleza especial de determinado trámite lo exija. En esos casos se va a tener que imprimir, perdón, se va a tener que firmar letra, aclarando con sello de goma o letra imprenta la firma, y dentro del día siguiente hábil de suscriptas o que se superó ese impedimento que no permitió utilizar la firma digital, el actuario va a digitalizar y lo va a incorporar al sistema de gestión. Pero bueno, retomando entonces, cuando se emplea la firma digital, que va a ser obligatorio, va a ser la regla de toda providencia, resolución o sentencia, el sistema informático va a brindar en forma automática los datos del magistrado o del funcionario que firmó ese acto, por lo cual no será necesario en el cuerpo de la resolución o sentencia que se aclare. Es decir, la firma va a surgir del sistema informático y además se prevé que el propio sistema digamos, la providencia que se dicte con el escrito que se está proveyendo, digamos. Va a estar vinculado de modo que no quede duda de a qué hace referencia determinado proveído. Además, el artículo 7 del reglamento establece que los actos jurisdiccionales van a poder ser firmados en todo momento, es decir, perdón, en todos los días hábiles, pero aclara que van a ser válida la firma en horario inhábil, lo cual antes o sigue estando prohibido. Acá puede haber una pequeña contradicción con el artículo 152 del Código Procesal Civil y Comercial, que fulmina de nulidad si se hacen fuera de horario inhábil. Bueno, el reglamento ahora nos admite la posibilidad de que sean firmadas en horas inhábiles, en día hábil. Bien, ¿y cómo va a surgir este informe? Va a también surgir del registro informático en día y hora fue firmado determinada providencia. ¿Qué pasa con los órganos colegiados, cámaras de apelación o tribunales de única instancia? Bien, en estos casos, las resoluciones o sentencias que requieran la firma conjunta de más de un juez o de secretario se va a tener por cumplida o va a estar firmada en la fecha y hora que firme el último de los intervinientes, es decir, del último juez que firme o del secretario de su intervención. Además, para estos casos que normalmente se requiere de discusiones o proyectos de votos, se prevé que el informático tenga una manera de resguardar o garantizar el secreto o, digamos, que no queden público estas discusiones que se materialicen a través de entre los jueces antes de que se emitan los votos definitivos. Bien, pasando al artículo 8 del reglamento, se establece, que ya lo hablamos, que todas las providencias pueden ser firmadas en todos los días hábiles, en cualquier horario, ya sea hábil o inhábil. Y una novedad importante es que se prevé que respecto de estos actos, aunque excepcionalmente, puedan ser firmados fuera del asiento físico del asesor, es decir, a través de la modalidad de teletrabajo, trabajo a distancia, trabajo domiciliario, en los términos y condiciones que pueda autorizar la Corte. Esto es muy importante, sobre todo en este contexto que estamos viviendo, donde sabemos que la Corte ha habilitado, también a partir de la resolución 1020, esta modalidad de teletrabajo y que permite no solo proveer y proyectar
las presentaciones electrónicas que van dando las partes en el expediente, sino que también permite que con un escritorio remoto el juez o el magistrado pueda ingresar y suscribir sentencias, providencias, cédulas, cualquier acto que requiera la firma digital. Esto siempre entonces tener en cuenta que queda dotado de validez esa modalidad de actuación, siempre que la Corte lo habilite mediante las reglamentaciones pertinentes. Están en vigencia a partir del estado de emergencia que estamos atravesando. ¿Y por qué decimos que es un cambio trascendental? No solo para la consulta, digamos, del expediente y el estudio de la causa, que se va a facilitar muchísimo cuando todos los actos sean en formato digital o electrónico y solo nos tengamos que valer de el expediente, de las constancias electrónicas o digitales que tengamos en el, sino que la introducción de la tecnología de firma digital para la suscripción de actos jurisdiccionales es un avance fundamental hacia la completa digitalización o consagración del expediente electrónico, verdaderamente electrónico. Primero, que nos va a garantizar transparencia, seguridad de los trámites, nos va a dar la integridad y la autenticidad de los trámites. El empleo de la firma digital garantiza eso. Además, bueno, va a organizar, el sistema de actos jurisdiccionales con el régimen de presentaciones electrónicas que veníamos hablando, de la 3886, eh, va a nos va a hacer superar un estado de incertidumbre que se había generado, porque muchos jueces, de hecho, dictó la 3886, interpretaron que sin perjuicio de que no estaban expresamente incluidas en esa reglamentación, interpretaron que iban a suscribir también sus providencias, sus resoluciones y sus sentencias de modo digital, al igual que las presentaciones. Comenzaron a utilizar estas prácticas, incluso algunas cámaras llegaron a declarar la nulidad de algunos pronunciamientos dictados en esa modalidad porque no verificaron el cumplimiento de lo que se establecía para la firma de providencias, e incluso la Corte tuvo que sacar una resolución en su momento aclarando y dando un grado tarde validez a esos pronunciamientos. Hoy se superan todos esos inconvenientes, se adopta en forma definitiva y obligatoria firma digital de todos los actos jurisdiccionales que emitan los órganos de justicia. En cuanto a los recaudos formales, también dice el reglamento, una plantilla que va a proveer el sistema informático, va a tener tamaño 4 con un diseño preestablecido de hoja oficial, el espaciado de 1,5 simétricos también, tamaño de letra 12 puntos, y aparece como novedoso, aunque no menos extraño también, la utilización de tipo de fuentes según el órgano judicial o la instancia que emite el pronunciamiento. Entonces, se prevé que los órganos de primera instancia o de única instancia, Times New Roman. Después dice que para las cámaras de apelación van a tener que usar Arial, también para el Tribunal de Casación. Para la Suprema Corte, Courier New. Se pretende como una suerte de implementar un recurso paratextual, es decir, que nos advierta o nos brinde una información antes de la lectura de qué órgano emitió determinado pronunciamiento. Pero la verdad que esto, que puede tener cierta utilidad cuando estamos hablando de papeles, de resoluciones hechas en papel, sentido, cuando nos vamos al sistema informático, la verdad que no le veo utilidad. Primero porque el sistema informático ya de por sí cuenta con las referencias y las que nos advierten de qué órgano judicial emitió el pronunciamiento. Así que la verdad que antes de ingresar al trámite, de abrir el trámite, ya sabemos quién lo dictó, viendo los trámites que están registrados en el sistema. Así que bueno, simplemente nos va a traer trabajo a los órganos de tener que cambiar los modelos que tenemos pre-redactados y adaptarlos a estas nuevas caprichos de letras que nos impone el tribunal. Y otra aparición novedosa que trae el reglamento para la confección de sentencias y resoluciones es que se admite de notas al pie, que no estaba previsto, no estaba regulado en ningún lado, y la verdad que genera algunos detractores, a algunos no les gustan las notas sentencias porque dicen que puede ser una suerte de sentencia paralela si se extiende demasiado el fundamento
en esas notas. A otros les gusta, les parece adecuado, porque brinda por ahí más claridad, no tenemos esos, entre paréntesis, y citas larguísimas, eternas de jurisprudencia y doctrina, que dificultan la lectura. Bueno, como sea, va a requerir una adaptación del sistema gusta, porque el procesador de gusta no deja incorporar notas al pie. Así que bueno, eso es lo más importante del reglamento en relación a las providencias, resoluciones y sentencias: su firma digital, estos recaudos, notas al pie y formato de fuentes diferenciadas según el órgano que los dicta. Lo más relevante. ¿Qué pasa con otras actuaciones judiciales? Porque lo digital se va a limitar a las resoluciones, providencias y sentencias, sino que dice el artículo 5 del reglamento que se va a extender a actuaciones y diligencias judiciales, es decir, todas las actuaciones y diligencias se van a tener que generar y suscribir en formato digital, lo que implica toda acta que se genere en un expediente, todo informe, toda certificación actuarial, toda nota, toda constancia que se realice en el marco de un expediente, generar y rubricar en soporte digital. Las actas de audiencia puede ser algo que nos puede generar alguna duda. Yo entiendo que por regla van a tener dadas digitalmente y firmadas de la misma manera por el secretario o por el funcionario que haga sus veces. No va a ser necesaria la impresión de las actas en formológrafa todos los asistentes. Simplemente el actuario va a dar fe y dejar constancia que estuvieron presentes determinadas partes y que estuvieron de acuerdo, que se le dio lectura, y eso va a ser suficiente. Salvo, obviamente, hay supuestos donde la firma legal de las partes o de los comparecientes sea un requisito para la validez del acto. Entonces, en esos casos sí, pero si no, va a ser suficiente la generación y firma parte del secretario dando fe de lo que aconteció en la audiencia. De hecho, esta interpretación la podemos tomar válidamente del 125 del Código Procesal, en el cual simplemente hace mención que como requisito de las actas, el actuario registra lo actuado a través de un acta, haciendo una relación abreviada de lo ocurrido y lo expresado por las partes. En ningún momento del 125 se exige la firma de los comparecientes. Y otro tanto, cabe decir respecto de los informes de los oficiales. Yo estimo que la expresión de más actuaciones y diligencias judiciales, sin dudas que comprende a tales actos, a los informes que elaboren los oficiales notificadores o los sugieres. Y esto va a ser necesario, obviamente, modificar el régimen de la 3845, es decir, de las notificaciones por medios electrónicos, por notificaciones por medios electrónicos, en donde nos dice que los infría van a ser hechos en soporte papel. Yo entiendo que a partir del nuevo acuerdo vamos a tener que pasar a un sistema de informe las actuaciones de las diligencias que se canalicen por la oficina y ser remitidos por medios electrónicos a los juzgados donde tramiten las. Lo ideal sería, entiendo, la reforma de la 3845, aunque no creo que sea estrictamente necesaria. Creo que puede surgir una interpretación acorde al nuevo reglamento. Bien, ¿qué pasa con el registro de sentencias y regulatorios? Como sabemos, la Constitución Provincial nos dice que las sentencias, los acuerdos, tienen que hechas en libros que tienen que custodiarse, y este recaudo, ahora nos dice el artículo 9 del reglamento, que el sistema informático de gestión va a contener un mecanismo de registro de todas las sentencias definitivas, interlocutorias, con fuerza de tales o que deciden artículo, así como de las regulaciones de honorarios, incluso cuando las acciones de honorarios estén incluidas en los actos que enumeramos anteriormente. Esta previsión es una importante mejora en relación al procedimiento de registro hasta ahora tenemos vigente, y a la par que implica una notoria reducción del uso del papel. Recordemos que la 2514 contempla un segundo ejemplar en soporte de papel de todas las sentencias definitivas, interlocutorias y regulaciones de honorarios, que tienen que ser también firmadas por los jueces y secretarios de Intera, después registrarlas en forma manual con un orden cronológico de registro, y para ser incorporados a cartapacios que luego se mandan, tiene que rubricar la Cámara, todo un dispendio de papel. La verdad que
inaceptable a esta altura del desarrollo y aplicación de medios tecnológicos. Una tarea sin sentido, donde se desaprovecha la fuerza creativa de un empleado judicial a una tarea tristísima realmente. Bueno, como sea, a partir de ahora, o dentro de los 45 días que el sistema informativo va a tener que ser ajustado, vamos a pasar a un sistema de registro electrónico. Nos vamos a olvidar de los libros de registro en papel. Bien. También otra novedad que prevé el reglamento es un régimen de acuerdo continuo para cámaras de apelación. El artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que las cámaras de apelación deben celebrar acuerdos los días que el tribunal o la sala designen, que tienen que ser al menos 2 días. Bien, el régimen de acuerdo continuo, que denomina, o como así lo denomina el nuevo reglamento, permite un procedimiento ágil y flexible de trabajo que posibilita que cualquier clase de actos de los tribunales colegiados pueda ser firmado durante hábiles de la semana, inclusive en horas inhábiles, sin necesidad de decretar acuerdos extraordinarios en habilitaciones de días y horas inhábiles al efecto. Determina el reglamento que se va a aplicar lo que se dispuso en el acuerdo 3971, dictado hace muy poquito, creo que fue el 15 de abril de este año, en donde la Suprema Corte de Justicia se autodeclaró un estado de acuerdo continuo para la producción y firma de los actos. Es decir, se elimina este recaudo de celebrar acuerdos en días determinados de la semana, sino que queda extendido a la posibilidad de que los jueces de órganos colegiados puedan dictar pronunciamientos, actos, dentro de sus competencias y funciones en cualquier día de la semana, inclusive en días inhábiles. Muy bien. Pasando ahora a otro aspecto también importantísimo en cuanto a lo que es la diaria del expediente, que se refiere al orden de las ¿cómo vamos a hacer ahora para identificar determinada actuación dentro de un expediente? Recordemos que el papel se elimina, reservado solo a esos expedientes mixtos o a estos legajos documentales en soporte papel. Pero, ¿cómo vamos a identificar ahora los expedientes? Bueno, se prevé un sistema de identificación que provea en forma automática el sistema informático de gestión, que va a garantizar el orden cronológico y la individualización precisa de todas las actuaciones que se vayan incorporando al expediente judicial. Se termina la declaración de fallecimiento de la foliatura, de la foja, como quieran llamarla. Se termina esa forma de numerar correlativas con el sello foliador, anotando en puño y letra cada una del número de fojas. Ni van a estar previstas ese tipo de numeración o de identificación numerada para los respectivos legajos en soporte papel. Determina que ni siquiera van a identificarse de ese modo. Entonces, ¿cómo se pasan ahora a individualizar las piezas? Bueno, del modo que lo identifique, que nos dé el sistema informático. Una constancia para ayudar a remitirnos. Y también se contempla que el sistema informático por un índice digital de todas las actuaciones y los movimientos del proceso para facilitar la localización y la consulta de esas actuaciones. Hoy por hoy existe una posibilidad que se llama reporte de trámites. Los que estén dentro del Poder Judicial ahora escuchando seguramente la hayan visto. La verdad que no es del todo práctico. Si ese es el índice digital del que habla el reglamento, ojalá que lo modifiquen, porque la verdad que no es del todo útil. Podría ser algo con hipervínculos que nos permitan acceder directamente a cada actuación. Veremos bien cómo se implementa. Si es lo que actualmente tenemos como revés, la verdad que no es muy útil para esos fines. Después, siguiendo con el orden de las actuaciones, cómo vamos a hacer para interviniente, digamos, en la diaria, vemos también que en el reglamento se contempla la posibilidad de efectuar desglose de actuaciones, es decir, en el esquema papel, el desglose lo ordena el juez y se materializa en forma física, desprendiendo la actuación que le va a usar, dejando una constancia
de que se procedió de ese modo. Obviamente las actuaciones digitales no es manera de sacarla físicamente, sino que se va a contemplar la posibilidad de que el juez ordene el desglose de determinada presentación electrónica, supongamos, y materializar con un permiso que va a tener el secretario para poder clasificar de esa manera que determinada actuación ha sido desglosada. Suponemos que el sistema informático va a contener una identificación clara de que determinación, más allá de que la podamos ver las personas internas, los de afuera se supone que a través de la MEVEN y por el sistema de presentaciones va a poder visualizarse esa presentación desglosada o esa documentación, la actuación desglosada que sea, y dentro del sistema Augusta va a estar clasificado o identificado de una manera que ha sido desglosada. Otra cuestión que prevé o que contempla el reglamento es el testado de frases. Como sabemos, contempla la posibilidad de que determinadas frases o secciones de un documento, de un escrito, puedan ser testadas, tachadas, ocultadas, porque o son ofensivas, los supuestos que contempla el ordenamiento procesal. También, por ejemplo, porque se contesta por ahí un traslado que excede o se vierten manifestaciones que exceden el objeto del traslado que se confirió y no es posible desglosar todo porque ese escrito sirve y otra parte el juez ordena atestar. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para testar electrónicamente o para o testar, eliminar alguna frase? Bueno, como sabemos, un documento electrónico, una vez que se genera, se firma, se le aplica la tecnología de firma electrónico digital, es inalterable, con lo cual no indicar ese instrumento, ese documento digital o electrónico que ingresó al sistema. Entonces el reglamento, atendiendo a esta circunstancia, lo que hace es que en el artículo 16 es que cuando se ordene testar una frase contenida en un documento electrónico debidamente firmado, el magistrado va a tener que ordenar la clasificación específica en el sistema informático y la generación de uno nuevo en el que se ejecute el testado por parte del actuario. En la práctica, esto va a que a ese escrito donde hay una frase para testar, el sistema haya una opción para que se clasifique en el sistema como que es un testado, alguna frase, el actuario va a tener que obtener una copia de ese archivo, que puede ser una imagen PDF de ese archivo, testarlo con algún software que de los archivos PDF, generar un documento electrónico nuevo y subirlo al sistema como una versión pública de ese documento. Ahí me dicen que ya estamos con el horario. Bueno, para finalizar, entonces me quedaba importante hacer la remisión de los expedientes a otra jurisdicción, me parece importante destacar. El reglamento nuevo establece que en ningún caso que los expedientes, si hay convenio con la Corte, con otra jurisdicción, vamos a tener que remitir el expediente del modo que se establezca el convenio. En caso de que no hubiera convenio, que es la mayoría de las ocasiones, lo que vamos a hacer es el organismo remitente va a tener que gestionar con el organismo receptor para que puedan consultarlo a través de remotos. Por ejemplo, la consulta por la mesa de entradas virtual. Si no, también el sistema Augusta generar un PDF del documento electrónico que va a poder también ser generado y remitido por correo electrónico al organismo receptor. Esas van a ser la causa a otro organismo. Bueno, nos quedan algunas cositas del reglamento, pero lo principal ya lo vimos, así que para tu sugerencia, Sole, ya vemos las preguntas, ¿te parece? Bien, ¿ahí me escuchan? Sí. Hay un par Bien. de preguntas ahí, si querés ir contestándolas. Hay unas que ya se fueron, Bien. me parece, respondiendo, y si no, bueno, abrimos el debate, entre comillas. Si tienen alguna cuestión, vayan. Bueno, si te parece, voy leyendo las que hicieron Dale. y vemos. La primera era de Cecilia Villanustre, que pregunta si los escritos dice que deben de tener determinado formato en A4, pero nosotros mandamos al sistema que nos permite el portal. ¿Cómo hacemos para cumplir? ¿Sale automático? Bueno, sí, lo que hablábamos ya antes. Los escritos, en principio, hay que generarlos en el procesador de textos que nos provee el portal, que se supone que ya va a contener los ajustes prefijados por la Corte, salgan con este formato.
Lo que vamos a tener que tener cuidado cuando lo remitamos es consignar todos los datos que nos pide el nuevo reglamento. Verla nos preguntaba si denunciar un número de celular que también tendría acceso a la contraparte, no me parece que debe ser obligatorio. Es preferible que sea consignar un mail en el encabezado. Bueno, estamos, sí, la contraparte va a tener acceso, precisamente, tanto el organismo como la contraparte. Es una carga que establece el nuevo reglamento y que, bueno, por ahí sí hubiera sido quizás mejor o más formal un mail, pero bueno, es lo que decidió la Corte conveniente. El recurso de apelación también supongo que se refiere a si los escritos electrónicos. Esto, si se puede presentar en formato electrónico. Esto hay que tener en cuenta la 3886, que precisamente los recursos es una de las cuestiones que tenemos que no se consideran de mero trámite y tienen que ser en papel o como patrocinantes. ¿No se puede iniciar causas a través del portal? ¿No se puede iniciar hasta el levantamiento de la cuarentena? Sí, eso ya lo explicamos. Eso fue Durante la respondido. cuarentena tenemos el especial, después vamos a tener que ver si la Corte lo modifica. El poder, ¿cómo se realiza en caso de patrocinio? Eso no entiendo. De la misma manera que hasta ahora. Las resoluciones de presidencia de la Corte están en la página de la Corte, las suben. Si les interesa, después te las mando a vos sola, no sé, Dale, si y las se las tienen, acercamos. las distribuimos. Bien. ¿Cómo se ingresa una causa electrónicamente? Ya lo contestamos. Andrés, ¿qué pasa con los amparos? ¿Se van por oficio? ¿Los envían ustedes electrónicamente? Nosotros por mail. Traslado de demanda. ¿Hoy cómo lo hacen? El traslado de demanda, tengan en cuenta previsiones en la resolución de presidencia 1020 que establece algunas modificaciones en cuanto al régimen de notificaciones y que nos permite, si hay que hacer un traslado de demanda, nosotros sabemos que tienen que acompañar las copias, sería un supuesto de los que hay que acompañar en papel las copias al juzgado. Durante el estado, por la pandemia, las pueden mandar como archivo digital, como un adjunto en soporte digital, va a ser controlado por el juzgado y remitido a la oficina, quien excepcionalmente durante este periodo las va a imprimir y las va a diligenciar. Les sugiero que lean bien cómo están en la resolución 1020. Gastón nos pregunta qué pasa con el patrocinio letrado. Esta reforma es solo para los requisitos de mero trámite, se modifica el 118. No modifica nada de lo que es el régimen procesal, la ley procesal, que es una reforma ansiada y necesaria, pero por ahora no se modifica. El patrocinio letrado sigue igual que la 3886. Ojalá, esperemos que la Corte modifique también la 3886 para dejar en la que hablábamos el régimen excepcional previsto por ahora. Julieta, para casos de expedientes mixtos, ¿considerás que se deberá dejar constancia en el papel que hubo una opción digital como para evitar ese lío a la hora de leer el expediente? No, no hay que dejarlo. Si después, por una cuestión de orden, el juzgado toma algún recaudo en especial, pero no habría que dejar ninguna constancia adicional. Valeria, ¿la firma después es digital o electrónica? Es digital. En un momento hubo firma electrónica, de hecho los abogados todavía cuentan con firma electrónica, los funcionarios y los jueces tienen firma digital porque tiene ya la Corte con el órgano de certificación. Los informes de los oficiales notificadores también irán en digital, ya lo hablamos. Si se elimina la afiliatura como fechas, sí, las fechas va a ser una buena manera de referirnos y también hay que ver cómo implementa a partir con los ajustes que haya. Se supone que van a tener un número. De hecho, hoy ya los tienen, las presentaciones electrónicas, además de, a veces nosotros en los juzgados hacemos referencia, la presentación electrónica tanto hará tanto, muchas veces también hacemos referencia a un número de presentación electrónica que nos indica el sistema informático y que lo pueden consultar en las referencias. En la MEP sale pesado cuando salen las referencias, sale el número de presentación electrónica. Andrés, ya estamos en la horita, las preguntas. Desaparición, copia certificada de resolución, una copia declaratoria de herederos. Cuando sea necesario, imprescindiblemente, esa es una muy buena pregunta que la tenía acá como para comentarlas, que no nos dio el tiempo, pero pie. Las copias de las resoluciones, hoy no se va a poder obviamente sacar una fotocopia de una resolución porque el original es firmado electrónicamente y que obra en el sistema informático. En caso de que sea estrictamente necesario contar con una copia impresa de esa resolución,
lo que va a hacerse, si mal no recuerdo, el artículo 12, por las dudas verifíquenlo, se va a imprimir en papel y el actuario va a hacer que esa copia es auténtica e íntegra en relación al registrado en el soporte digital. Pero no va a haber una firma hológrafa del que emitió el pronunciamiento, sino simplemente esa certificación del actuario. Buenas tardes, decís que el inicio de demanda se presentará como ahora y luego se acompaña en forma electrónica, lo documental que se acompaña también se debe digitalizar. Hasta tanto no se modifique la 3886 o la Corte saque alguna resolución que habilite el inicio electrónico de causas, hasta ahora vamos a seguir como igual que antes de este acuerdo. Una vez que se presenta, va a haber que cumplir con la digitalización del escrito y de la documentación como ahora. El tema de los cómo hacemos, no sé específicamente a qué se refiere, hacer los oficios en papel, eso no hay modificaciones, se envían por sistema, imprimen y se diligencian en papel si no hay convenio para notificarlo en forma electrónica. Formato de cédula de identificación de demanda durante el COVID, depende, ahí me preguntan a Belén Moto, depende qué estamos notificando. Si es una cédula electrónica, tiene que ir por la 3845, el formato que aprueba la 3845. Cédula que se va a diligenciar en un domicilio físico en papel, la vamos a tener que hacer con el formato que aprueba la 3397. Anabela, copias certificadas, bueno, eso ya lo respondí. Vamos a poder generar el escrito en otro formato, por ejemplo Word y copiar y pegar. Sí, eso como hasta ahora se va a seguir usando de la misma manera que hasta ahora. Lo que vamos a tener en cuenta es que el portal seguramente, no sé si ya tiene todos estos requisitos que prevé el reglamento, o serán unos ajustes, van a tener que seleccionar la opción de formato SCBA, que creo que todos la conocemos, los que han usado el portal. ¿Cómo se mandan los expedientes mixtos recién iniciados? Con respecto a los regímenes de notificaciones, no hay modificaciones. Una presentación adjuntando documentación, ¿tenemos que seguir presentando la documentación al día siguiente? Sí, lamentablemente sí, salvo que se modifique algo. Recuerden, una cosa es el régimen del COVID, llamémosle, y después lo que sigue para la normalidad, que no sabemos bien cómo va a seguir. El oficio para notificar la medida cautelar la envían ustedes, depende qué tipo de medida cautelar. Hay medidas cautelares al registro de la propiedad inmueble, esas se diligencian en formato electrónico, hay que ver, en papel. Por mail en general no, siempre es a través del portal. ¿Podés repetir el inicio de expedientes hasta ahora en esta situación de pandemia? Hay un video tutorial en YouTube, la página, la Corte Suprema, busquen en YouTube, Suprema Corte de Justicia, tiene un canal donde sube videos tutoriales, y hay uno muy bueno, que es cómo iniciar electrónicamente demandas en esta pandemia. Si querés, les dejo, después anotan, les paso mi mail, yo les mando. Poderes en los tribunales laborales, ¿cómo procederá para el trabajador? Eso igual, no hay modificaciones, salvo cómo se va a instrumentar el acta, que si requiere la firma del patrocinante, se va a tener que hacer en papel y después digitalizar. Guillermo Gentile nos pregunta si los despacho cuando haya una presentación, sí, eso el circuito del expediente, el estado de actuación de cada expediente, eso no se modifica, así que el circuito se suba o se saque físicamente de letra del expediente, o por ahí no es necesario tener el expediente físicamente para despacharlo, sino que los que sean ya enteramente digitales, va a hacer falta ni sacarlos de la letra, el legajo de papeles, pero sí van a seguir con el circuito a despacho. Hola, ¿se van a compartir las bases de datos de la dependencia para poder firmar en caso de acusaciones? Eso no hay nada relativo a eso en el reglamento, pero puede ser un ajuste que se haga tranquilamente. En el caso de la medida cautelar dentro del amparo, se oficia cómo se envía. Depende, cuando por ahí muy genéricas, depende del organismo que haya que notificar, si hay convenio, si hay no, y cómo está ordenado. Las medidas cautelares depende. Si es un oficio, se tendrá que mandar por sistema, el juzgado lo imprime, lo firmará el secretario y lo diligenciará como hasta ahora. Es una modificación. ¿Podrías repetir? Porque no pude entrar hasta la media hora porque superaba los 100 inscriptos. Gracias. Bueno, eso ya depende de los organizadores. Está grabada gracias, igual, bueno, gracias. Muy buena la vamos a ir exposición. subiendo. Bueno, bárbaro. No sé si queda alguna otra pregunta o vos, Sole.
Reconocimiento del acuerdo de homologarse laboral. Esto creo que lo están haciendo, Patricia pregunta, creo que lo están haciendo algunos tribunales, el 4 seguro, o en esta etapa por Teams, por videoconferencia, o por WhatsApp, me parece videos de WhatsApp, están implementando videoconferencias para eso. Y es que yo creo que de a poco todos van a tener que encontrar medios alternativos para un montón de cuestiones que no están en esta acordada, pero que, por ejemplo, ¿qué pasa con las audiencias? Seguramente la oficina de notificaciones algo va a decir, porque tampoco creo que se expongan a dejar cédulas en la casa de todo el mundo. Pero bueno, tenemos esto, Seguro. y con esto que tenemos, te agradecemos un montón porque fuiste súper claro. Ya estamos en las 8:20, ya veo madres con niñitos o padres con niñitos dando Sí, no. vueltas. Les agradecemos desde Amajuso un montón a todos los que se quedaron hasta último momento. Saben que somos una agrupación que siempre pondera lo que es el conocimiento y que esto se hace día a día entre todos. Te agradecemos un montón, Andrés, como siempre, que te necesitamos en estas cuestiones, estás Bueno, ahí al pie gracias. del cañón. Está grabada la conferencia que dio, la vamos a ir subiendo a nuestros canales y seguramente te estaremos molestando en otro momento porque es obvio que va a salir otra acordada y otra cuestión nueva y Seguro, por vas ahí a tener esto que hablamos hoy, ya el lunes o martes, que modificar, ya quedó viejo. Pero bueno, tal cual. es lo que tenemos día a día. Lo bueno es que vos venís y nos das como claridad uno cuando lee la acordada, lo lee así rápido y decís, ¿qué es esto? Y vos venís a echar luz a todo esto, así que muchísimas gracias como siempre. Y bueno, gracias a todos, hasta la próxima. Bueno, gracias a vos y a todos los que participaron con algunas palabras ahí que estoy leyendo de agradecimientos. Gracias a ustedes. Quedamos Bueno, para otra, si no. genial, gracias. Bueno,